Soy Tania Cervera Villalobos, integro el equipo de la Dirección de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud y soy la responsable del programa presupuestal 016 TBC-VIH-Sida. En esta oportunidad vamos a presentarles las actividades programadas en el producto Familia con Prácticas Saludables para la prevención de VIH, SIDA y tuberculosis. En este programa presupuestal tenemos un normativo que nos enmarca las actividades que debemos realizar. Primeramente, tenemos las definiciones operacionales del programa presupuestal, que lo vemos en el anexo 2 y que está insertado en la página del Ministerio de Salud y también del MEF. En este anexo 2, parte de los productos es el producto de familia, del cual la Dirección de Promoción de la Salud es responsable. Si bien es cierto, no tenemos una resolución ministerial que aprueba el anexo 2 de este programa para el 2021, pero al estar en la página del Ministerio de Salud, colgado, está mostrando de que está aprobado y que es el marco normativo sobre el cual debemos programar las actividades en este producto. También tenemos aprobada una directiva sanitaria para las intervenciones ante la presencia de un caso de tuberculosis en instituciones educativas. Esta directiva fue aprobada en el año 2017, trabajada con la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis y en cierto modo también articulada con el Ministerio de Educación. A través de esta directiva tenemos todo el marco de cómo el personal de salud debe de intervenir ante la presencia de casos de tuberculosis en las instituciones educativas. También tenemos un módulo educativo, el módulo de promoción de la salud respiratoria y prevención de la TB, dirigida al personal de salud para el trabajo con los docentes y directivos en las instituciones educativas. Este módulo educativo nos presenta toda la metodología, los contenidos teóricos que debemos de realizar con los docentes para que ellos transmitan la información hacia sus estudiantes. En este marco también de la institución educativa tenemos cartillas educativas, que es un resumen del módulo, dirigidas al docente y también a los padres de familia. Asimismo, para el trabajo en la comunidad, tenemos una guía para el agente comunitario de salud. Es una guía como un autoinstructivo que en este año 2020, este año que pasó, se trabajó con Socios en Salud y la Dirección de Promoción de la Salud y nos da el marco del contenido teórico, del contenido técnico, para que el agente comunitario realice la educación hacia las familias en la comunidad. Entonces, es un autoinstructivo que le ayuda a él a leerlo, le da la información sobre las prácticas saludables en salud respiratoria, las medidas preventivas para la tuberculosis y las acciones que debe realizar con las familias que ya tienen también un caso de tuberculosis. También para el agente comunitario tenemos una cartilla educativa que le da la información de cómo debe trabajar el tema de salud respiratoria y prevención de la tuberculosis con las familias. Entonces, este es, en cierto modo, el marco normativo aprobado hasta la fecha. Tenemos otros materiales que están en curso de aprobación para el trabajo del agente comunitario en la comunidad, ¿no? Este programa presupuestal tiene un producto, el producto de familia con prácticas saludables para la prevención de VIH, SIDA y tuberculosis. Este producto tiene 2 actividades y 5 subproductos. La primera actividad son familias, dirigido directamente a la familia para promover prácticas saludables para la prevención de VIH, SIDA y tuberculosis.
y tiene dos subproductos. El subproducto familias que realizan consejería a través de visita domiciliaria para la promoción de las prácticas saludables en salud respiratoria y también las medidas preventivas para la tuberculosis. Y el otro subproducto son familias que reciben sesión educativa y demostrativa para promover las prácticas saludables y las medidas preventivas relacionadas a la tuberculosis y al VIH-Sida. La segunda actividad es la capacitación a actores sociales para que promuevan prácticas saludables y medidas preventivas para la tuberculosis y VIH. Esta actividad tiene 3 subproductos. El primer subproducto está relacionada a los docentes capacitados para que ellos desarrollen acciones de promoción de prácticas saludables relacionadas a la salud respiratoria y también las medidas preventivas que se deben dar en la institución educativa en relación a la tuberculosis y al VIH. También tenemos el producto a nivel de comunidad, que son comunidades con líderes capacitados, desarrollan vigilancia comunitaria a favor de entornos y prácticas saludables para la prevención de la TB y el VIH. Y el otro subproducto son los municipios que implementan acciones para mitigar las condiciones que generan riesgo para la tuberculosis y el VIH. Estos subproductos, como vemos acá, están resaltados tanto en la actividad 1 como en la actividad 2, el trazador. En la primera actividad de familias, el trazador, tanto para la actividad como para todo el producto, son las familias que reciben consejería a través de visita domiciliaria. Y la unidad de medida es la familia, ¿no? Como vemos aquí en la presentación. Y en la segunda actividad, el trazador es docente capacitado, ¿no? Entonces, nuestro mayor esfuerzo para lograr el cumplimiento de este producto, tenemos que dirigirlo hacia el subproducto trazador de cada actividad. Y del producto subtrazador es el que vemos acá, familias que reciben consejería a través de visita domiciliaria. En relación a los criterios de programación, ¿cómo voy a hacer la programación de estos subproductos que hemos visto en la diapositiva anterior? Decíamos que el subproducto trazador, tanto para la actividad 1 como para todo el producto, son las familias que reciben consejería a través de la visita domiciliaria. Acá lo que vamos a tener que tener la información es de la relación de establecimientos de salud por nivel de riesgo para tuberculosis. Para hacer toda la programación de estos 5 subproductos, tenemos que tener, como menciono, la relación de los establecimientos de salud por nivel de riesgo para tuberculosis. Esta información la tenemos que coordinar, articular con la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis de cada región para que ellos les den la información y de esa manera ustedes puedan hacer una buena programación. Nosotros desde el Ministerio de Salud vamos a compartirles, ya le hemos compartido algunas regiones, pero vamos a compartirles a todos la data que la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis nos ha pasado en relación a la última reporte que tienen por establecimiento de salud, por nivel de riesgo y por el número de casos que hay en la jurisdicción de cada establecimiento. Entonces, teniendo esta información, ustedes van a poder hacer su programación. Y en relación a este subproducto de familias que reciben consejería a través de la visita domiciliaria,
está programado para intervenir en establecimientos del primer nivel de atención, o sea, del 1 al 4, y del segundo nivel con población asignada de acuerdo al detalle que vemos acá, ¿no? Entonces, en establecimientos de salud de riesgo alto y muy alto riesgo, van a programar al 30% de familias que viven en la jurisdicción de estos establecimientos de salud, clasificados como alto y muy alto riesgo para TB. Entonces, primeramente, van a tener que sacar ese porcentaje de familias. Digamos, tienen 100 familias en la jurisdicción de ese establecimiento de salud. A ello van a sacarle el 30%, ¿no? El 30% de 100 familias son 30 familias. Entonces, allí se tienen que programar 30 familias para ser intervenidas y reciban consejería a través de la visita domiciliaria. En los establecimientos de mediano riesgo, el porcentaje de programación es al 20% de familias que viven en la jurisdicción de estos establecimientos. No estamos diciendo que la programación tiene que ser a esas 30 familias que ya tienen casos de tuberculosis, sino a las familias que viven alrededor de esas personas, de esas viviendas donde hay casos de tuberculosis. Podríamos también contar a esa familia para trabajar con sus demás integrantes, pero de preferencia trabajemos con el resto de familias que están alrededor de estas familias que tienen casos de tuberculosis, ¿no? Para trabajar la parte de promoción de prácticas saludables y evitar de que ellos puedan también ser contagiados con la tuberculosis. Y para el escenario de bajo riesgo y que no reportan casos de TB, el 10% de familias, ¿no? Entonces, resumiendo, en establecimientos de alto y muy alto riesgo se programa el 30%, en establecimientos de mediano riesgo el 20% y en establecimientos que tienen bajo riesgo para tuberculosis y que no reportan casos de TB, también se programa al 10%. En el segundo subproducto, la programación es la misma. El segundo subproducto se refiere a familias que reciben sesiones educativas y demostrativas. Y la programación es la misma que el primer subproducto de consejería a través de visita domiciliaria. Entonces, aquí hacer énfasis de que la información para hacer bien nuestra programación la tenemos que articular con la estrategia de tuberculosis del ámbito de cada región. En relación a la segunda actividad, que es de actores sociales capacitados, tenemos 3 subproductos. El primero es el de docente capacitado. La programación es a establecimientos con categoría 1.2, 1.3 y 1.4, clasificados como alto y muy alto riesgo para TB, de acuerdo al siguiente detalle. En establecimientos de salud del 1.2 vamos a programar 10 docentes por taller y cada docente debe recibir 2 talleres por año, es decir, deben haber 20 personas capacitadas. Y en establecimientos del 1.3 al 1.4, 20 docentes por taller por 2 talleres, es decir, debemos de tener allí 40 docentes que han recibido la capacitación por 2 talleres. También hemos creído necesario, si bien es cierto en la definición operacional, no está como lo vemos acá en establecimientos del primer nivel, en el segundo y tercero y cuarto, hemos creído por necesario incluir también a los demás establecimientos, pero solo programarán un taller al año. Entonces, en establecimientos del 1.2 al 1.4 vamos a programar tal como se ve aquí en la programación, en el criterio. Y para el resto de establecimientos, ya sean del 1.1 y del 2,
de la categoría 2, pero con población asignada, vamos a programar también a docentes, pero que reciban solamente un taller al año. En ambos casos estamos en el GIS, ustedes van a ver que vamos a medirles que reciban un taller al año, estos docentes, para poder lograr la programación que nos hemos hecho para este año, considerando de que también el contexto de la pandemia nos va a dificultar poder llegar a los docentes 2 veces. Entonces, estamos considerando en el GIS de que los docentes deben recibir al menos un taller para de esta manera ser considerados como capacitados. En relación a comunidades con líderes capacitados que desarrollan vigilancia comunitaria, la programación está solo en establecimientos del primer nivel de atención y del segundo nivel con población asignada, clasificados como alto y muy alto riesgo para TB de acuerdo al siguiente detalle. En establecimientos con categoría 1.1 y 1.2 van a programar 5 comunidades o sectores o barrios, urbanizaciones, como ustedes le denominen, ¿no? Que es considerado como una comunidad. Entonces, en este ámbito van a programar a 5 comunidades o las que hagan sus veces, como se menciona, ubicados en la jurisdicción de estos establecimientos, ¿no? Entonces, establecimientos con categoría 1.1 y 1.2, vamos a programar 5 comunidades. Y en establecimientos con categoría 1.3, 1.4 y 2.1, que tengan población asignada, van a programar 10 comunidades o sectores o los que hagan sus veces, ¿no? Entonces, ¿por qué más? Porque esa jurisdicción tiene más comunidades, ¿no? Entonces, en la comunidad, la programación es realizada de esta manera. Y en el subproducto de municipios que implementan acciones para mejorar o mitigar las condiciones que generen riesgo para tuberculosis y VIH, vamos a programar solamente en el ámbito de las direcciones regionales de salud, las GERESAS, las DIRIS, a municipios distritales que estén clasificados como alto y muy alto riesgo. Entonces, este subproducto, si bien es cierto, venimos trabajándolo ya años anteriores, pero en la cartera de servicios se ha incluido a partir de este año 2021. Entonces ya podemos verlo, visualizarlo, que en la cartera de servicios está programado este subproducto. Y para iniciar nuestras coordinaciones y empezar a trabajar con ellos y tener también la información en el GIS, hemos considerado para este año intervenir solamente en los distritos que sean considerados con alto y muy alto riesgo, ¿no? Entonces, al final vamos a ver un cuadro donde vamos a observar por regiones quienes tienen alto y muy alto riesgo, ¿no? Entonces vamos a ver que son pocas regiones, algo de 7 regiones que tienen distritos considerados con alto y muy alto riesgo. Ahora vamos a ver cómo es el flujo de intervención a nivel de familia, de institución educativa, comunidad y con el gobierno local. Vamos a iniciar el flujo de intervención que se da en la familia. Como vemos acá, tenemos competencias, tanto el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud, el establecimiento de salud y la familia misma que recibe educación. A nivel del Ministerio de Salud, por competencia, se elabora, se apruebe, difunde e implementa el marco normativo, ¿no? Todo el marco normativo relacionado
a las intervenciones que debemos realizar en el nivel operativo. Entonces, el Ministerio de Salud es el encargado de elaborar todo ese marco normativo que incluye también la elaboración del material educativo. Brinda asistencia técnica a la región y realiza monitoreo y evaluación, ¿no? Y de esa manera va acompañando el logro de lo programado. A nivel de DIRESA, la DIRESA, la JERESA, la DIRIS, le corresponde adecuar, difundir e implementar el marco normativo o el material educativo que el Ministerio de Salud ha realizado, propone, ¿no? Entonces, lo adecúan, articulan quizás con otras instituciones, pueden poner un lenguaje adaptándolo a la región, poner logos que corresponden a la región. Entonces lo adecúan a la realidad de cada zona. También la DIRESA brinda asistencia técnica, coordina el proceso de programación y formulación de metas físicas y financieras y también realiza el monitoreo y la evaluación. Y a nivel de establecimiento de salud, les corresponde ya operativizar lo que está programado, ¿no? Entonces, en lo que es familia, en este programa presupuestal, como veíamos en los criterios de programación, tenemos dos actividades que realizar. Uno es brindar la consejería a través de visita domiciliaria y el otro, realizar la sesión educativa y demostrativa a las familias. Entonces, en lo que es consejería, en tuberculosis, realizamos 2 consejerías. La primera consejería está dirigido a realizar las prácticas saludables en salud respiratoria y la segunda consejería relacionado a las medidas preventivas para la tuberculosis. Y en VIH también se realizan 2 consejerías. La primera dirigida a las habilidades sociales, sobre todo en la población adolescente, ¿no? ¿Quién es la que está más relacionado a el logro de estas actividades y fortalecer las habilidades, conocimientos que la población adolescente debe realizar para cuidar su sexualidad y de esta manera evitar el VIH? La segunda consejería relacionada a medidas preventivas y sexualidad saludable y otros temas que se relacionen y que están descritos en las definiciones operacionales. Por el lado de las sesiones educativas y demostrativas, también está programado realizar 2 sesiones educativas. La primera dirigida a prácticas saludables en salud respiratoria y la segunda consejería en medidas preventivas para la tuberculosis y el VIH. Igualmente, para el tema de VIH, está considerado 2 sesiones educativas y demostrativas. La primera relacionada a las habilidades sociales y la segunda a las medidas preventivas de VIH-Sida. Entonces, acá vemos el flujo que desde el Ministerio de Salud hasta la misma familia debemos de realizar para lograr lo que nos estamos programando. Entonces, como mencionaba, en este subproducto de familias que reciben consejería, van a recibir 2 consejerías. La primera en prácticas saludables. Acá podemos ver en qué prácticas saludables, ¿no? Está la ventilación e iluminación natural de la vivienda, el cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, el lavado de manos, la limpieza y desinfección y distribución de los ambientes de la vivienda, eliminación de residuos sólidos y alimentación saludable, ¿no? Sobre todo estas prácticas que están directamente relacionadas con la salud respiratoria. Y la segunda consejería relacionado al uso de mascarilla, ¿no? Porque ante la presencia de una persona con una infección respiratoria en la vivienda,
ya sea una gripe, una influenza, tuberculosis, COVID, ¿no? Y toda infección respiratoria que es transmitida vía aérea, si empezamos a tener tos, estornudo, ¿no? Principalmente, ya me está indicando de que estoy posiblemente con una infección respiratoria, por lo tanto debo de colocarme una mascarilla, ¿no? Es una medida preventiva para evitar eh, contagiar a las demás personas con las que vivo o con las que me relaciono en el entorno que estoy. La otra práctica importante también es el distanciamiento físico, ¿no? Porque si estoy con una infección respiratoria, eh, tengo que mantener la distancia adecuada para de esta manera evitar transmitir la infección que estoy teniendo a las demás personas que puedan estar cerca de nosotros, ¿no? Entonces, en el caso de tuberculosis, pues la tuberculosis es una enfermedad transmitida vía aérea, por lo tanto, mientras la persona esté con VK positivo, ¿no? Entonces, requiere tener protección, uso de mascarilla y distanciamiento físico. Una vez que ya deje de tener el VK positivo, que se realiza a través de la prueba de esputo, ya esa persona puede volver a hacer su vida normal, puede recibir abrazos, a su trabajo, a su centro de estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está contagiando, ¿no? Entonces, el distanciamiento físico solamente debe darse en el caso de que hay una infección respiratoria presente, ¿no? También en cuanto a las medidas preventivas está la vacunación, que es una de las medidas preventivas más eficaz para la prevención de diversas enfermedades, entre ellas las respiratorias, ¿no? La BCG es la vacuna que se pone al recién nacido y protege contra las formas graves de tuberculosis. También la vacuna del neumococo, que causa las neumonías, ¿no? La influenza, la DPT, el COVID-19 y otras. Estas que están mencionadas son enfermedades que se transmiten por vía aérea, por eso decimos enfermedades respiratorias, ¿no? Y que es importante colocarse la vacuna en la edad que corresponde y de esa manera disminuir los casos de estas enfermedades. Otra medida preventiva es evitar escupir al suelo, la identificación del sintomático respiratorio, que es muy importante, ¿no? Personas que están tosiendo por más de 15 días y a eso se suman otros síntomas como bajo de peso, malestar, dolor de espalda, ¿no? Entonces, podemos estar pensando de que es una persona que tiene tuberculosis, ¿no? A ello se denomina sintomático respiratorio, ¿no? Entonces, igual, para otras infecciones respiratorias, personas que están con tos, que están estornudando, que hay fiebre, ya debemos pensar que estamos ante una infección respiratoria. Por lo tanto, este sintomático respiratorio debe de ir al establecimiento de salud para identificar si realmente tiene una infección respiratoria o no, ¿no? Y solamente se da en el establecimiento de salud. También otra de las medidas preventivas para tuberculosis, sobre todo, es la importancia del diagnóstico precoz y adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, mientras más temprano la persona se diagnostique o identifique que tiene tuberculosis, va a empezar su tratamiento más temprano y por lo tanto el contagio va a ser menor. Esta es la actividad trazadora del producto, como ya lo vengo mencionando, y una vez que logre la segunda consejería dar a una familia, va a ser considerada como actividad cumplida. En el VIH también, ¿no? Reciben las dos consejerías los temas, la primera en habilidades sociales, como es comunicación asertiva, presión de grupo, toma de decisiones y proyectos de vida. Y la segunda consejería en orientación para el ejercicio de una sexualidad saludable y segura, el autocuidado del cuerpo,
las medidas preventivas, ¿no? Como el retraso en el inicio de las relaciones sexuales, la fidelidad mutua, uso del preservativo e identificación, reducción de factores de riesgo para VIH, ¿no? Entonces, son los temas que estamos describiendo tanto para tuberculosis como VIH en prácticas saludables y en medidas preventivas. En ambos casos, la segunda visita domiciliaria se realiza al mes siguiente de la primera, ¿no? Entonces se considerará actividad cumplida cuando se realice la segunda consejería. Entonces, vamos a considerar actividad cumplida según GIS cuando la familia haya recibido su segunda consejería, tanto en TB como en VIH. En el subproducto de familias que reciben sesión educativa y demostrativa, los temas también son los mismos, ¿no? Tanto para la primera sesión educativa como para la segunda sesión educativa. Entonces, la diferencia es de que la sesión educativa ya se realiza de forma colectiva, ¿no? A grupos de familias, a un grupo de 15 familias como máximo, y lo realizan pues en un lugar de la comunidad, que puede ser en la vivienda de una de las personas, puede ser en un local comunal, en un ambiente de la comunidad donde tenga las condiciones necesarias de ventilación, iluminación, de que no estén hacinados o muy juntos, ¿no? Que sea un espacio, como menciono, ventilado, si es posible, de que haya lavadero para manos, ¿no? Para que cumpla con todas las condiciones, sobre todo en este año que vamos a continuar con la pandemia. Entonces, si se pueden reunir grupos de familias, tiene que tener estas condiciones, ¿no? Que ya mencioné. Entonces, los temas son los mismos que hemos escrito para la consejería a nivel a la familia a través de visita domiciliaria. En ambos casos, igualmente que la consejería, lo van a realizar dos sesiones educativas, pero la segunda consejería en el primer subproducto y en este segundo, repito, la que se va a considerar en el reporte GIS va a ser la segunda sesión educativa y demostrativa que reciba la familia. En este cuadro presentamos información muy importante que debemos de analizarla, considerar para realizar una adecuada programación de la metafísica. Mostramos información relacionada al producto trazador, que como ya les venía mencionando, el producto trazador se relaciona con la consejería que las familias reciben a través de la visita domiciliaria. Entonces, en este cuadro vemos la información de todas las regiones y también de las DIRIS. Y vamos a ir analizando la información de la primera región, Amazonas. Acá vemos que Amazonas se programó en el 2020, al iniciar el 2020, intervenir en 46.196 familias. Debería de haberse programado, ¿no? Según el criterio de programación, debería de haberse programado 46.196 familias. Al finalizar el año, diciembre del 2020, pudimos ver la data, que la programación debería de haberse realizado en relación a 47.182 familias, ¿no? Entonces, ya analizando el GIS al 2020, terminado el 2020, encontramos que en relación a este subproducto, la región Amazonas llegó a tener 1.069 familias,
¿no? 1.069 familias que recibieron consejería en promoción de prácticas saludables y medidas preventivas para tuberculosis. Y el avance de la metafísica según CIAF nos muestra un poco más, 3.227 familias que recibieron este subproducto. Si lo vemos ya por porcentaje, ¿no? Si relacionamos en lo que es GISM, las 1.069 familias con la meta programada que deberían de haberse realizado, de 46.196 familias, han logrado un avance de 2.30%, ¿no? Y a nivel de CIAF, el 7%. En ambos casos, la meta lograda está por debajo de lo programado, ¿no? Que era el 60%, porque el nivel de programación para el 2020 era diferente al que está programado para este año 2021, ¿no? Que es por nivel de riesgo de tuberculosis. El 2020 estaba programado por distritos de riesgo. Entonces, y estaba programado que logren un 60% de esas familias que estaban en riesgo para tuberculosis. Entonces vemos de que el logro es bajo, ¿no? Han habido muchas situaciones por la pandemia que se han presentado y que en cierto modo han afectado el logro de este producto. Sin embargo, debemos de analizar la importancia de una adecuada programación, ver estrategias de intervención. Puede darse también la situación que han realizado un poco más, ¿no? De consejería. Sin embargo, en el registro, que pueden haber también muchos factores para el registro, no vemos la información que realmente debería ser un poco más, ¿no? Entonces, también vemos por el lado de presupuesto. Hubo un PIA 2020 que se inició, ¿no? Con 30.958 y el PIN al finalizar ya el 2020 terminaron con un presupuesto de 20.272. La meta física programada para el 2021 hemos logrado incluir acá, es de 20.222 y un PIA que ustedes tienen es de 22.010. Entonces, como ustedes ven, la programación del año pasado, según criterio de programación, era de 46.196 y para este año hemos hecho, como ustedes han visto, mejoras en la programación de cada subproducto. El criterio de programación lo hemos analizado mejor, hemos puesto por nivel de riesgo, establecimientos por nivel de riesgo y de esa manera ustedes puedan ir priorizando también los temas que se van dando en sus regiones, ¿no? Entonces, ese análisis es importante que lo analicemos todos. Acá, por ejemplo, podemos observar, hay zonas donde la tuberculosis es muy alta y que sí es prioridad en su programación, ¿no? Por ejemplo, vemos las DIRIS, ¿no? Las 4 DIRIS, en el porcentaje de avance en GIS es bajísimo, ¿no? 0.10%. En la mayoría. El Callao es otra de las regiones. Tanto Callao como las DIRIS, según vemos aquí en esta tabla, el porcentaje de logro es bajo, ¿no? Es importante que ustedes analicen esta información, nos tiene que servir para poder identificar y realizar una buena programación y de esa manera desde todavía estamos marzo, hacer una adecuada programación y ver estrategias para el logro de nuestras intervenciones, siendo que la tuberculosis es un tema prioritario, sobre todo para Lima, Callao, Ucayali, Tacna, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Loreto, ¿no? Entonces son Ica, Ancash, son las 12 regiones que están priorizadas por el nivel de riesgo que hay en su jurisdicción. Sin embargo, también hay otras regiones
que si bien es cierto, a nivel regional el porcentaje no se ve tan alto, no están incluidas dentro de las regiones de prioridad, pero que dentro de su región tienen distritos con nivel de riesgo moderado, como es el caso, por ejemplo, de Huánuco, ¿no? Huánuco tiene un distrito con alto riesgo de tuberculosis, ¿no? Entonces, la zona está muy, muy identificada allí, es una zona de selva, donde la tuberculosis está en aumento y que deben de considerar como prioridad intervenir en esa zona, ¿no? Asimismo, en Lambayeque, por ejemplo, hay zonas donde la tuberculosis es más alta en ciertos distritos, Piura, Tumbes, ¿no? Sobre todo son regiones de costa y selva que por clima y por condiciones ambientales también y de acceso, de migración de la población, son factores que contribuyen a que la tuberculosis vaya en aumento, ¿no? Entonces, esta información de este cuadro les invito a que ustedes analicen, nos ayude para poder mejorar nuestra programación y establecer estrategias para el logro de esta programación que nos estamos haciendo para el 2021. Hemos hablado a nivel de familia, cómo es la intervención. Ahora vamos a ver la parte de institución educativa. Un escenario muy importante donde formamos prácticas, estilos de vida en la población escolar y ellos son los que van a su familia, también llevando estos mensajes, estas prácticas que se deben dar en la vivienda, no hacia la familia, y así vamos sumando comunidades saludables. Entonces, igual que en familia, el marco normativo le corresponde al Ministerio de Salud realizar la asistencia técnica y el monitoreo y evaluación. La Jereza, por su lado, tiene acciones parecidas, pero a nivel de su región, y a nivel de establecimiento de salud ya son los que van a realizar las actividades, ¿no? Entonces, acá vemos que a nivel de institución educativa se debe de realizar la socialización de la información de la situación de la TB y VIH a directivos y docentes. Hay que informar a cada institución educativa que están en establecimientos con niveles de tuberculosis, tanto de alto, muy alto, moderado y bajo riesgo, ¿no? Entonces, hay que presentarles la situación de la tuberculosis, los casos que se están dando en su institución educativa, la incidencia que hay que realizar con directivos y docentes, ¿no? De esas instituciones educativas donde hay casos, para que incorporen en su plan anual de trabajo el tema de la salud respiratoria, de la prevención de la tuberculosis. Y el VIH, ¿no? Porque el VIH va relacionado con tuberculosis, siempre están juntos, es un solo programa presupuestal. Entonces, las personas que tienen VIH son las personas que están más propensas a desarrollar también tuberculosis por su bajo sistema inmunológico que presentan, ¿no? Entonces, luego hay que realizar los talleres de capacitación a directivos y docentes, ¿no? Entonces, estos docentes, como veíamos en el criterio de programación, deberían recibir 2 sesiones educativas. Y luego realizar el acompañamiento al docente en la implementación de los proyectos y sesiones de aprendizaje, porque el docente recibe la sesión educativa del personal de salud, sin embargo, son ellos los que van a trasladar este conocimiento a sus estudiantes a través de las sesiones educativas que realicen, ya sea de forma virtual o presencial. También acompañar a los directivos en las secciones del monitoreo pedagógico de los proyectos y o sesiones de aprendizaje. Los docentes, ellos presentan su carpeta, ¿no? La carpeta del docente que se denomina. Entonces ellos allí realizan su programación, ya sea semanal, mensual, de todas las actividades que realizan en esa semana o en ese día, y esa carpeta lo recibe el directivo, ¿no? El director de la institución educativa. Entonces, allí está programado qué tema va a dar el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes de esa semana. Entonces,
Si es un tema de prioridad que hemos logrado incluir en el plan anual de trabajo, tema relacionado a la prevención de la tuberculosis y el VIH, el docente debería de programarse en estos temas que han recibido en sus sesiones educativas que van a dar a sus estudiantes, ¿no? Entonces, programar con ellos las fechas, quizás, eh, por ejemplo, fechas como puede ser el Día de la Tuberculosis, que es en marzo, ¿no? Marzo, abril, generalmente se celebra acciones relacionadas a la lucha contra la tuberculosis, también en fechas conmemorativas relacionadas a la prevención del VIH, o acciones relacionadas a las prácticas saludables, ¿no? Una de las prácticas saludables importantes que trabajar en la institución educativa para la prevención de la TB es la alimentación saludable, porque estudiantes que se alimentan bien pueden estar en contacto con la bacteria por algún compañero, sin embargo, si tienen fuerte su sistema inmunológico, están bien alimentados, esta bacteria no va a desarrollarse, ¿no? Entonces, son acciones que tenemos que realizar a nivel de institución educativa. Entonces, resumiendo, presentarles la situación de la TB y VIH en su institución educativa, incidir con los directivos y docentes para que lo coloquen el tema en su plan anual de trabajo, realizar el talleres a los docentes, acompañar a los docentes, ¿no? En este año podríamos ir acompañando de forma virtual, ¿no? Cómo ellos deben realizar estos talleres a sus estudiantes en prácticas relacionadas a la salud respiratoria y el monitoreo y evaluación que debe darse también, ¿no? En la institución educativa en sí ya, el docente tiene que incorporar en su plan anual de trabajo acciones relacionadas a la salud respiratoria y prevención de la TB, porque le hemos presentado que en esa institución educativa hay casos de tuberculosis, por lo tanto tienen que priorizar este tema. Los docentes realizan el proyecto y o sesiones de aprendizaje, ¿no? Luego que reciben los talleres de parte del personal de salud. Los directivos realizan monitoreo pedagógico de los proyectos y o sesiones de aprendizaje. Ese monitoreo lo realizan, como les digo, una de las formas es a través de la carpeta del docente, donde el docente debe de incluir temas relacionados a la promoción de la salud respiratoria y prevención de la TB y el VIH. Promueven que en su institución educativa se realicen acciones de salud respiratoria, por ejemplo, de que las aulas estén ventiladas, iluminadas, que no haya hacinamiento más del número de alumnos, docentes o personal en ambientes y que produzcan hacinamiento y de esa manera la infección o el traslado de las infecciones a las personas que están allí. Eh, También promover las prácticas saludables, ¿no? De lavado de manos, de kioscos saludables, de que se protejan cuando tosen y estornudan, ya sea con el brazo, antebrazo y si es necesario usar una mascarilla en la institución educativa. Eh, También realizan acciones como, por ejemplo, concursos de dibujo, ¿no? Donde se pongan mensajes relacionados a la salud respiratoria. ¿No? ¿Qué vamos a realizar? La conformación de los comités de vigilancia comunal. No estamos diciendo que vamos a conformar un comité específico para la tuberculosis o VIH, ¿no? Sino el comité que esté conformado. Hay un comité de vigilancia que está conformado en esa comunidad. Con ese comité priorizadas para el tema de TB, ¿no?
riesgo, la identificación de la organización social y designación y o resignación de los agentes comunitarios de salud. Entonces voy a tener identificado las comunidades en riesgo, la identificación de los actores sociales como son los líderes comunales, las organizaciones sociales de base, los agentes comunitarios. Entonces las voy a identificar para trabajar con ellos, ¿no? Una vez que identifiqué, prioricé, voy a hacer mis talleres de capacitación. Estos talleres de capacitación están dirigidos a esas organizaciones sociales conformadas, como les decía, por los líderes comunales, por las presidentes del programa de vaso de leche, comedores populares, todas esas organizaciones que están presentes en las comunidades, ¿no? Y también los agentes comunitarios. Les voy a dar 3 talleres. El primer taller está relacionado a las prácticas y medidas preventivas en salud respiratoria y tuberculosis, ¿no? Prácticas saludables para la salud respiratoria y medidas preventivas para la TB y el VIH. El otro tema es la vigilancia comunitaria, cómo ellos van a realizar la vigilancia comunitaria en su comunidad, qué factores de riesgo deben de identificar para que con ello ellos hagan incidencia, ¿no? Y la tercera es el refuerzo de la primera y segunda actividad educativa. Entonces, aquí mi trazador es el taller que reciban los agentes comunitarios de salud. Entonces, y vamos a considerar la segunda actividad cumplida, ¿no? Entonces, eso con la intención de que podamos realizar, lograr este criterio que está programado para este subproducto. Entonces, acá, resumiendo, el taller de capacitación que el GIS me va a medir si he logrado este subproducto es la vigilancia comunitaria, o perdón, la segunda actividad educativa que reciba el agente comunitario de salud. También realizar acompañamiento en la vigilancia comunitaria, ¿no? Entonces, el personal de salud trimestralmente, una vez debe de visitar a la comunidad para acompañar a este comité de vigilancia comunitaria en realizar la vigilancia que ellos realicen en la comunidad. Y también, pues, el monitoreo y evaluación, que es todo el proceso para cumplir la actividad. A nivel de comunidad, el agente comunitario realiza la orientación, ¿no? Refuerzan prácticas saludables a través de la visita domiciliaria. Entonces, el agente comunitario también hace sus visitas domiciliarias programadas con el personal de salud, ¿no? A familias que requieren visitarlas y de esa manera orientarles, reforzar las prácticas saludables, animarles, ¿no? Y de esa manera las prácticas se den en estas familias. Y también la referencia y contrarreferencia, ¿no? Porque a través de la visita domiciliaria, a través de la vigilancia comunitaria que realicen, el agente comunitario va a referir, por ejemplo, encuentros sintomáticos respiratorios en la comunidad. Entonces, va a informar al establecimiento de salud que hay un caso posible de tuberculosis o un caso posible de cualquier enfermedad respiratoria, ¿no? Porque es un sintomático. Entonces lo va a referir o va a motivarle a esas personas para que ellos vayan al establecimiento de salud a hacer su descarte, ¿no? Y por el lado en sí ya de la comunidad, del comité de vigilancia, donde el agente comunitario es parte, ¿no? De este comité, también realizan sesiones educativas y demostrativas, ¿no? A las familias, hacen la vigilancia comunitaria y la movilización social e incidencia. Entonces, la vigilancia comunitaria tiene el objetivo de identificar en su comunidad factores de riesgo que se puedan estar dando para la tuberculosis y el VIH, ¿no? Entonces, encuentran lugares hacinados, donde hay botaderos de basura, donde hay hacinamiento, ¿no? Donde hay lugares quizás que ayudan para que las personas, los indigentes o las personas
se droguen, tomen alcohol, ¿no? Entonces, tienen que identificar esos factores de riesgo que se puedan estar dando en la comunidad y de esa manera ellos incidir ante el gobierno local, otras instituciones presentes en su territorio para que de esa manera eh, trabajen en la mejora del entorno saludable, ¿no? Entonces, eh, por el lado ya de la intervención en el municipio, también a nivel de MINSA y DIRESA nuestras acciones son las mismas, de acuerdo a lo que nos corresponde, y el establecimiento de salud ya a nivel del trabajo con municipio debe trabajar en la conformación y o reactivación de los comités multisectoriales, ¿no? Entonces, los comités multisectoriales son parte de todo un equipo que se conforma liderado por el municipio y donde son parte diferentes actores de diferentes ministerios, instituciones públicas y privadas, representantes de organizaciones sociales de base. Entonces, en este comité, si este distrito es priorizado como alto y muy alto riesgo para tuberculosis, también este comité debe de conocer la situación de la TB y del VIH-Sida en ese territorio. Entonces, nosotros como salud, como establecimiento de salud, tenemos que informar, presentarles la situación para que ellos con conocimiento puedan tomar acciones, ¿no? Y considerar dentro de ese plan el tema también de la lucha contra la tuberculosis y el VIH. Entonces, les presentamos la situación de la TB y el VIH y tenemos reuniones de asistencia técnica con ellos, ¿no? ¿Para qué? Para la elaboración del plan de acción multisectorial que incluya el tema, la programación presupuestal. También los gobiernos locales tienen un programa presupuestal, el 016, donde tienen el producto de familia y donde pueden incluir acciones relacionadas a la lucha contra la TB y el VIH. O en otras fuentes, ¿no? de financiamiento, pero que se trabaje en las condiciones de las personas, en la mejora de sus entornos, y de esa manera puedan tener relación para proteger su salud. Y la implementación de políticas públicas, planes y proyectos. Por el lado del municipio, tienen que implementar la vigilancia comunitaria, ¿no? Entonces, ellos tienen organizaciones adscritas al gobierno local que están en la comunidad, como son las juntas vecinales, los programas de vaso de leche y otras organizaciones sociales que lideran en la comunidad, ¿no? Entonces, a través de ellos, el gobierno local, a través puede ser de la Dirección de Participación Comunitaria, promover que la vigilancia comunitaria se realice, ¿no? La implementación de un programa educativo para promoción de la salud respiratoria y prevención de la TB, fortalecer, ¿no? lo que son los mensajes educativos a través de diferentes formas que el gobierno local pueda llegar a la población, ¿no? Ya sea forma radial, televisiva, con material educativo impreso o material educativo que se puedan poner, colocar en espacios públicos donde la población accede con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, mensajes relacionados a proteger su salud. También la implementación de viviendas protectoras para PAD y familias en alto riesgo de TB, ¿no? En lo que es tuberculosis, es necesario que mientras la persona esté transmitiendo la enfermedad, o sea, sus primeros días, mientras tenga un BK positivo, estas personas tienen que estar aisladas, ¿no? Situación parecida al COVID. Entonces, mientras estén en etapa de transmisión, tienen que tener una habitación propia en su vivienda. Sin embargo, la mayoría de viviendas donde hay casos de tuberculosis, las condiciones de que tengan una vivienda o una habitación exclusiva para la persona con TB es muy difícil, ¿no? Porque sus viviendas son pequeñas, quizás una misma habitación para todos. Entonces, el aislamiento que es necesario no se va a dar.
Entonces, hay muchos proyectos, muchas fuentes de financiamiento que tiene el Ministerio de Vivienda, los gobiernos locales que pueden también considerar en mejorar, ¿no? Una habitación para esta persona con TEBE o un centro, ¿no? Como son los CAD que se están viendo ahora para COVID, ¿no? Los centros de atención temporal donde las personas puedan ir en ese periodo que están transmitiendo la enfermedad y ahí puedan recibir todo el tratamiento que necesitan de parte del personal de salud, el alimento necesario, ¿no? Para que ellos puedan recuperarse de forma más rápida y de esa manera poder reinsertarse a la sociedad y continuar con sus actividades y por el otro lado evitar el contagio hacia otras personas, ¿no? Son diferentes situaciones, estrategias que también desde el gobierno local se puede implementar para la protección de estas personas, ¿no? Ya sea del mismo gobierno local o a través de la articulación que se realice en este comité multisectorial, ¿no? Porque pueden haber diversas instituciones, incluso empresas privadas, que pueden contribuir en la lucha contra la tuberculosis, ¿no? Entonces, a través del gobierno local podemos ir articulando estas acciones. La entrega de estímulos no monetarios a los agentes comunitarios, también desde el gobierno local hay experiencias que algunos gobiernos locales están presupuestando y trabajando, eh, motivando al trabajo del agente comunitario que están realizando en la lucha contra la TB, ¿no? A través de canastas de alimentos o a través de diversos estímulos que pueda devolver en sí el estímulo al trabajo que está realizando el agente comunitario. Entonces, realizar ferias de salud, diagnóstico, tratamiento y otras acciones que según competencia, según la Ley Orgánica de Municipalidades, autoriza que el gobierno local debe de realizar en su ámbito territorial. Y acá vemos un cuadro donde podemos observar la meta programada en las dos actividades que hemos ido mencionando. La primera es la actividad de familias con su trazador de familias que reciben consejería. La meta física programada para el 2021, según el criterio de programación, por ejemplo, Amazonas debería de programarse 20.222.000 y tiene un presupuesto inicial de 22.010, ¿no? Entonces, esto es lo que deben programarse, ¿no? 20.222.000 y tienen un PIA de 22.010. En cuanto a la capacitación a actores sociales, acá decíamos que el trazador de esta actividad es docente capacitado. Entonces, la meta programada, según criterio de programación, debe ser de 580 docentes. Y acá tienen un PIA de 1.300. Por el lado de las acciones que los municipios se han programado, también hemos podido ver en la página amigable de que hay algunas regiones que tienen programación de presupuesto, ¿no? En los municipios. Entonces, acá vemos, por ejemplo, Amazonas tiene programado realizar acciones en el producto de familias, ¿no? En el programa presupuestal 016 y tienen sus presupuestos, ¿no? Entonces, acá la meta física depende de cada gobierno local, cómo se ha programado. Sin embargo, podemos ver de que acá tienen presupuestos, ¿no? Acá hay un presupuesto más grande, Callao. Callao se ha programado en Mi Perú. En el producto de familia tienen ahí un presupuesto que ellos han considerado para trabajar en lo que es tuberculosis. Y acá también hay otros, por ejemplo, Ica, hay un gobierno local que se ha programado 50.000, ¿no? Entonces, acá hay otro más grande, La Libertad, 123.000. La Libertad es una de las regiones que ya años atrás está trabajando con educadores pares, ¿no? Con agentes comunitarios para que ellos realicen educación, también informen a los establecimientos de salud
cómo van el tratamiento que están recibiendo estas personas afectadas por TB y educan a las familias en prácticas saludables. Y por el lado del gobierno local, ellos les están devolviendo ese esfuerzo que están haciendo trabajo a través de diferentes formas de estímulos no monetarios, ¿no? Entonces, para este año ellos han continuado programando presupuesto, y esa es la idea, ¿no? De que más gobiernos locales, de que nosotros como salud promovamos, que le informemos al gobierno local cómo está la situación de salud de su TB, de VIH, qué condiciones están llevando a que las personas se enfermen por TB, VIH, y darles las posibles soluciones, las posibles actividades que desde las competencias que ellos tienen pueden realizar en su territorio. Y acá también les dejamos un resumen del indicador trazador de las familias que reciben consejería a través de visita domiciliaria, número de familias que reciben la segunda consejería, eso es lo que se va a medir, la fuente de información para la programación en el denominador, son las familias programadas por cada IPRES, por categoría de riesgo, y para el avance de la meta en el numerador es el registro GIS, ¿no? Entonces, esta información lo vamos a recoger del registro GIS y son las familias, como menciono, de acuerdo al nivel de riesgo para tuberculosis. Entonces, acá vemos, tenemos la sintaxis de cómo se va a jalar esa información del registro GIS. También acá pueden observar el registro GIS, cómo está considerado en el manual que ustedes tienen, que ya ha sido compartido, ¿no? Y como mencionaba, la actividad trazadora, el producto trazador, va a medirse en relación a la segunda consejería que la familia reciba en lo que es prácticas saludables y prevención de la tuberculosis. Ahora estamos viendo este cuadro también con información importante que hay que tomarla en cuenta. Les estamos poniendo información resumida de lo que ustedes se han programado según el sistema que hemos podido bajar la información y cuál debería ser la programación según el criterio de programación. Entonces, acá vemos que la meta proyectada según el criterio de programación, por ejemplo, Amazonas, debió programarse 14.705. Sin embargo, la meta física programada para el 2021, en enero de este año, tenía programado 20.222. La diferencia vemos de 5.517 familias de más, ¿no? Entonces, ese es el caso de Amazonas. Sin embargo, las demás regiones, por ejemplo, vemos, Ancash debió programarse 32.000, o se ha programado 32.041. Sin embargo, hay una programación de 22.020, ¿no? Entonces, hay diferencias. Entonces, acá vemos la diferencia en algunos casos. La diferencia es grande, ¿no? Por ejemplo, Apurímac tiene una diferencia muy grande de 57.845. Hay otras que su diferencia no es más, sino es menor, ¿no? Como el caso de Arequipa, por ejemplo. Entonces, cada uno analice su información, cuál es la información que debió programarse y qué información se están programando según la programación que han hecho en enero de este año, ¿no? Entonces, estamos a tiempo, pueden hacer el cambio, la mejora de esa programación. Acá vemos el presupuesto inicial que tienen considerado, ¿no? Cada región. La meta proyectada en caso del segundo subproducto trazador, que es el de docentes. Entonces, también
según el criterio de programación, cuánto debieron programarse. Por ejemplo, fue de 1970. Sin embargo, se han programado, hay 580, ¿no? Entonces, allí hay una diferencia de programación también grande, tienen su presupuesto que se han programado. Entonces, es información importante que ustedes tienen que analizar para hacer una adecuada programación y de esa manera poder lograr la meta física que debemos de realizar. Y finalizando, como un resumen, quizás el cuadro es muy pequeño, hay mucha información, no lo pueden visualizar bien, pero acá lo que estamos mostrando es para la actividad 2, o sea, para lograr el docente capacitado. En este criterio de programación dice que son docentes del primer nivel desde la categoría 1-2 a la 1-4, ¿no? Entonces, acá les da cuántos establecimientos de salud tienen por región en alto y muy alto riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá Lima Centro tiene 23 establecimientos de salud con alto y muy alto riesgo, ¿no? La otra Lima Este tiene 17, la Lima Norte 22 y así, ¿no? Algunas regiones también tienen 1 o 2, 3 establecimientos de salud con alto y muy alto riesgo. Entonces, es una información en resumen para que ustedes puedan tener la data y de esa manera hacer una programación adecuada. Entonces, les agradecemos mucho por su atención y esperamos de que hagan una adecuada programación.